Hola, soy Alberto Palmi Cardeñosa y voy a presentar el problema 27 de hidrología, de la asignatura de hidráulica e hidrología. El enunciado dice así: se tiene una cuenca rectangular compuesta por tres subcuencas de características hidrológicas diferenciadas. Esta cuenca rectangular, compuesta por tres subcuencas de estas dimensiones, como nos indica el dibujo. Inicialmente las cuencas tienen unas velocidades de recorrido del agua y coeficientes de escorrentía siguientes. Estos que nos muestra la tabla. El coeficiente de escorrentía y las velocidades para cada una de las subcuencas. Posteriormente se urbaniza la zona A2 y sufre una deforestación la zona A3, de forma que los valores de las mismas se transforman en los siguientes. Estos que nos proporcionan la tabla de aquí abajo. Se pide determinar las diferencias entre los dos hidrogramas antes y después de para una intensidad de lluvia I igual a 150 por n elevado a 0,32 por d elevado a menos 0,52 en litros partidos segundo por hectárea. Para un periodo de retorno de 10 años, el periodo de retorno es n, y para una duración de la lluvia de 10 minutos, que es d, determinando gráficamente la diferencia entre ambos, la diferencia del tiempo base, la diferencia entre los caudales punta de ambos, periodo en el que se producen los caudales punta, y determinar igualmente la diferencia de volumen total de agua precipitada en el punto de control O debido a esa lluvia. Bueno, empezamos con la resolución del ejercicio. Para empezar, hallamos la representación gráfica de la cuenca con la situación de las isócronas antes y después de la urbanización y de la deforestación. Esta representación gráfica la hallamos gracias a los tiempos de las diferentes subcuencas T1, T2 y T3 para la subcuenca 1, subcuenca 2 y subcuenca 3. Estos tiempos se calculan con estas distancias que nos proporciona el enunciado del ejercicio y las velocidades que también nos proporciona la tabla de que estaba en el enunciado antes de la deforestación y de la urbanización. Entonces, hallamos los tiempos. El tiempo 1 nos da 600 segundos, que son 10 minutos. El tiempo 2, 1200 segundos, que son 20 minutos. Y el tiempo 3, 1800 segundos, que son 30 minutos. Entonces ahora pasamos a situar las isócronas en esta representación gráfica. Para la subcuenca 1 tenemos un tiempo de 10 minutos, por lo tanto empieza en 0 minutos y la subcuenca 1 termina en 10 minutos. Para la subcuenca 2 el tiempo es 20 minutos, por lo tanto en esta subcuenca hay 20 minutos. Como hemos empezado en 10 minutos, terminamos en 30 y a mitad habrá un tiempo de 20 minutos en la subcuenca 2. En la subcuenca 3, al haber 30 minutos, pues lo mismo que pasaba con la subcuenca 2. Empezamos en 30 minutos, terminamos en 30 más 30, que son 60, y como estamos haciendo unos intervalos de 10 minutos en 10 minutos, nos queda estos dos intervalos de 40 y 50 minutos. Para después de la urbanización y la deforestación, calculamos igualmente los tiempos de cada una de las subcuencas, pero esta vez con los datos de velocidades de la tabla de debajo del enunciado. En este caso era 0,5 la velocidad para T1, 2 para T2 y 3 para T3. La disposición de las isócronas nos queda tal que así. El tiempo 1 son 10 minutos, igual que antes, porque no varía la subcuenca, ni hay deforestación ni urbanización aquí. En el tiempo 2 son 10 minutos, por lo tanto aquí colocamos la isócrona de 20 minutos. Y para el tiempo T3, que son 20 minutos, pues colocamos una isócrona de 30 minutos en el centro y otra de 40 minutos al final del todo. Una vez hallada la representación gráfica de las cuencas antes y después de la deforestación y la urbanización, pasamos a calcular los caudales para los diferentes intervalos de tiempo. Para calcular estos caudales, primero necesitamos calcular las áreas de las diferentes subcuencas y la intensidad de la lluvia. Las áreas de las diferentes subcuencas, en hectáreas,
para tener concordancia de unidades con la intensidad de la lluvia que nos dice el enunciado, será igual en la subcuenca 1, 300 por 300, igual a 90.000 metros cuadrados, igual a 9 hectáreas. En la subcuenca 2, 36 hectáreas, y en la subcuenca 3, 108 hectáreas, siendo un área total de 153 hectáreas. Ahora calculamos la intensidad de la lluvia, que como nos ha dicho el enunciado es igual a 150 por el periodo de retorno elevado a 0,32 por la duración de la lluvia elevado a menos 0,52. Como el periodo de retorno son 10 años y la duración de la lluvia 10 minutos, sustituimos y nos da que la intensidad de la lluvia es igual a 94,64 litros partidos segundo por hectárea. Ahora, una vez halladas las diferentes áreas y la intensidad de la lluvia, podemos calcular los caudales para cada una de las duraciones de tiempo. El caudal para cada una de las duraciones es igual al coeficiente de escorrentía de la subcuenca donde se encuentra esa duración de tiempo, ese intervalo de tiempo, por la intensidad de la lluvia, por el área que ocupa esa duración de tiempo. Es decir, como antes de la deforestación y la urbanización, en la subcuenca 1 solo había un periodo de 10 minutos, empezaba en 0 y terminaba en 10, como hemos visto antes en la representación gráfica, será el coeficiente de escorrentía de la subcuenca 1 por la intensidad de la lluvia, por todo el área que ocupe ese intervalo, que en este caso es el área de la subcuenca 1. Para el caso de 20 minutos, como en la subcuenca 2 habían 2 periodos de tiempo en esa subcuenca, el área habrá que dividirla entre 2 para cada una de esos periodos. Y así igual en la subcuenca 3, que son estos 3 valores de aquí, que el área se dividirá en tercios para cada uno de esos intervalos. Entonces calculamos los caudales para los intervalos de tiempo antes y después, y ahora pasamos ya a la representación gráfica y el cálculo de las diferencias que se producen. Bueno, aquí tenemos la disposición de los dos hidrogramas, el de antes, que es el azul, y el de después, de la deforestación y de la urbanización. Y con estos hidrogramas ya podemos ver las diferencias que se producen antes y después, viendo los caudales punta, que están situados tanto aquí como aquí. Antes 0,51 metros cúbicos partido segundo y después 1,70 metros cúbicos partido segundo, habiendo una diferencia entre uno y otro de 1,19. El tiempo del caudal punta es 20 minutos y el volumen que se precipita total es el área contenida debajo de cada una de las dos gráficas. En el caso de antes, 1.476 metros cúbicos y después 3.108 metros cúbicos, habiendo una diferencia de 1.632 metros cúbicos. El tiempo base es el tiempo total transcurrido, antes 70 minutos y después 50 minutos, habiendo una diferencia de 20 minutos. Y así ya habríamos acabado el ejercicio.